Bueno, amigos, primero, de verdad, muchísimas gracias a la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Para nosotros esto es una oportunidad de compartir un tema de vital interés en estos momentos. Comunicación en tiempos de virus. Y se buscó justamente este título porque muchos clientes, amigos y relacionados nos pedían qué es lo que deben comunicar en sus organizaciones en este escenario, porque por supuesto a la mayoría de las organizaciones este tema bien nos ha venido a atrapar en una situación de incertidumbre, de no saber, no hay precedentes, no es que nos vamos a acordar de cuándo fue la última pandemia, qué fue lo que hicimos, cuando ocurrió el último virus mundial, cuando tuvimos otra situación de cuarentena. Esta es la primera oportunidad en la que nos ocurre. Muchas organizaciones necesitan saber qué es lo que deben comunicar y cómo lo deben comunicar en estos momentos. Así que bueno, vamos a dar inicio de una vez a las láminas para darle lo más rápido posible. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que definitivamente todo es comunicación. Absolutamente todo es comunicación. ¿Y por qué decimos esto? Porque llevamos muchos años, muchos expertos del área de las comunicaciones estratégicas, de las comunicaciones corporativas, indicándole a organizaciones y empresas que no se le hace el suficiente énfasis al tema de la comunicación. Y situaciones como esta, donde todos estamos encerrados en casa, donde los sitios de trabajo, ahorita estamos desde el teletrabajo, hemos descubierto que todo es comunicación porque todos tenemos la necesidad de conectarnos unos con otros y que requerimos conectarnos sobre todo con nuestros stakeholders, con nuestros públicos. Esos públicos, los más comunes de las organizaciones, por supuesto, son los clientes. En estos momentos son muchísimos los clientes que se están preguntando dónde estamos, dónde está la empresa, dónde está la marca, dónde está la organización a la que yo estaba acostumbrada que me atendiera, que me vendiera un producto o que me proveera un servicio. Así que siempre nos estamos preguntando como clientes, y a todos nos pasa, queremos saber por qué no se ha comunicado conmigo todavía un proveedor de algo, el que me vendía un producto, el restaurante donde yo regularmente comía, ¿dónde está? ¿Dónde está ese proveedor, esa marca, esa empresa? ¿Por qué no se ha contactado conmigo si yo quiero seguir siendo su cliente? Así que imagínense el vacío que estamos ocasionando si en este escenario nosotros todavía no hemos encontrado métodos eficaces y eficientes para conectarnos, para comunicarnos con nuestros clientes. También, por supuesto, otro de los stakeholders son los proveedores, el público en general. Las personas, la gente está esperando qué dicen las empresas. Y aunque a veces no lo vemos o a veces no lo sabemos, son muchas las circunstancias en las que el público general está esperando la voz de la marca, qué es lo que va a decir nuestra organización. Por supuesto, las empresas grandes, sus sindicatos. Ese sindicato donde había siempre una relación de amor u odio, pero había una relación, por supuesto, una relación difícil a veces, una relación que a veces, por supuesto, podía manejarse de manera efectiva. Está ocurriendo que ese sindicato también necesita saber dónde estamos. Todos nuestros aliados que debemos mantenerlos en red, hoy en día más que nunca tenemos que estar en constante comunicación con nuestros aliados, nuestros asesores, nuestros consultores y la comunidad, ¿verdad? En estos momentos no es opcional tener una estrategia comunicacional, no es una opción, es una obligación imperativa, una estrategia, podernos conectar con nuestros públicos, con nuestros clientes internos, con nuestros clientes externos, con nuestros stakeholders. A ver, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con Estrategia 2020? Esa estrategia que de repente nos llevó muchísimo tiempo, muchísimos meses definir, proyectar, ese plan 2020. Teníamos quizás ya una estrategia definida de gestión PR, de lo que conocemos como gestión PR, de las comunicaciones externas de la organización. No solamente con los medios de comunicación social, sino con las redes sociales, con todos nuestros públicos, estábamos ante la necesidad de conectarnos, de hacer noticias, de llevar noticias, informaciones, de cubrir muchísimos medios digitales, de que a través de eso que conocemos como el free press,
cada vez nos llega a mayor cantidad de gente en un mundo que, como yo siempre digo, está infoxicado. Estamos compitiendo para ser escuchados con muchísimas más voces, con muchísima más publicidad, que ahora estas formas de llevarse a cabo, y con las marcas que están haciendo grandes estrategias de PR. Teníamos estrategias de PR, teníamos planes de endomarketing o de comunicación interna. Esos planes de endomarketing, esa estrategia 2020 que estábamos trabajando con varios clientes, ese plan estratégico de lo que esperábamos que fuera el año 2020. Y en esos planes de endomarketing, donde ya estábamos llevando a cabo planes, campañas, programas, políticas bien centradas en convertir a nuestros colaboradores en embajadores de marca. Ese proceso, ese cambio, esa transformación que ya estábamos logrando con nuestro público interno para que pasara y asumieran el rol de ser embajadores de marca, es decir, vendedores de mi marca, para que cada uno de ellos asumiera que en una organización todos tenemos que vender para tener resultados financieros. Estábamos desarrollando esos planes de endomarketing. Además estábamos haciendo proyectos de comunicación brillantes. Pero ¿qué ha pasado con toda esa estrategia 2020? Todo lo que anticipamos no sirvió porque este escenario nos vino a agarrar a todo el mundo, como yo digo, fuera de base. Entonces, este barco que ven aquí en pantalla, pedí justamente a nuestro equipo de diseño que lo pudiera ilustrar de esa manera. Nuestro COVID-19, y cuando hablo con expertos y especialistas en comunicaciones estratégicas, otros asesores de comunicación alrededor del mundo, especialmente en Europa, donde por supuesto ha tenido un peso importante el tema de COVID-19, ellos están de acuerdo, estamos de acuerdo, coincidimos, estamos alineados en que el COVID-19, nuestro tema venezolano del COVID-19, no tiene nada que ver, es totalmente diferente, tiene totalmente otras aristas que no están en otros países, que no podemos diseñar un programa de comunicación, una estrategia comunicacional para podernos conectar con nuestros públicos internos y externos y adoptarla de lo que se esté haciendo en España, adoptarla de lo que se esté haciendo en Francia, traernos una fórmula de la que estén llevando a cabo en otro país, incluso en Norteamérica. ¿Por qué? Porque nuestra situación, nuestro escenario está totalmente aderezado. Está totalmente aderezado porque Venezuela, si no, no estaríamos viviendo en este país, y ustedes lo saben, ya venía con una crisis. La crisis no es el COVID-19, nuestra crisis viene arrastrándose hace muchos años. Nuestra crisis viene cada vez incrementándose, teniendo nuevos escenarios, nuevas aristas de esa crisis. Y en este momento, esa tormenta que ven ahí, ese mar turbulento, esas aguas, tienen inestabilidad política, una situación política definitivamente efervescente, que podría cambiar la realidad del país de la mañana al día siguiente, ¿no? En horas, en minutos, en segundos, podríamos tener una situación totalmente diferente en cuanto al tema político. Tenemos un tema de servicios públicos que, como yo digo, es el gran reto, el gran desafío, el gran dolor de cabeza, la gran pesadilla de Venezuela. Eso también está en nuestro escenario, en nuestro mar. Está, por supuesto, el tema de las intervenciones, de las fiscalizaciones, se están realizando muchas empresas, sobre todo en las empresas de alimentos. Por supuesto, el tema de inflación gravísimo, gravísimo. Ahora, además, con este tema de la dolarización, donde, bueno, al parecer, si no hay dólar, no hay paraíso. Y, por supuesto, esa es nuestra crisis. Entonces, ¿dónde están las velas que nos pudiesen hacer navegar y no naufragar encima de esa crisis? Por supuesto, en la comunicación, en la conexión efectiva con esos públicos, en que yo pueda mantener una relación de mutuo intercambio, de constante intercambio de información efectiva y positiva, que me sirva para algo, que me sirva para gestionar, que me sirva para desarrollar acciones, que me sirva para poder mantener operaciones. Ahí es donde está el meollo del asunto. En este escenario tan nuevo, sin precedentes, ¿cómo hago para mantener operaciones? ¿Cómo hago para seguir produciendo? ¿Y qué es lo que debo seguir produciendo? ¿Dónde está el tema de la negociación con cada uno de esos públicos? ¿Cómo voy a empezarme a comunicar en lo sucesivo con mis clientes internos, con mis clientes externos? ¿Y dónde están cómo los voy a poder garantizar mis resultados financieros y los beneficios? Entonces, ya entendiendo que este es el panorama, que
qué es lo que está sucediendo, obviamente tenemos esas aguas turbulentas donde ya tenemos totalmente claro que la sala situacional tampoco es una opción, es una obligación. Y ya vamos a hablar más adelante del tema de sala situacional. Debemos elegir muy bien los mensajes que voy a escoger para comunicarme con mis clientes internos y mis clientes externos. No es decir cualquier cosa, no es aparecer, no es decir, bueno, ya estoy aquí con mis clientes, con mis colaboradores, ya me comuniqué con ellos, sí, te comunicaste con ellos, ¿y qué le dijiste? ¿Cuál fue el mensaje que elegiste decirles? La supervivencia va a depender de lo que digamos aquí y ahora. Así que imagínense la importancia, el peso que tiene el que les voy a decir. En este nuevo escenario descubrimos que la sobrevivencia solo se logra con la palabra. De hecho, es la palabra la que nos hace vivos, la que nos mantiene vivos. Tan es así que cuando nace un bebé y le damos una que nos vamos a llorar. Y esa palabra es lo que nos mantiene vivos y para eso en las organizaciones, que me han escuchado en otras oportunidades, saben que soy, pues por supuesto, una gran defensora, una gran partidaria del tema de que las empresas deben definir con mucha claridad. No puede ser a la suerte, no podemos hablar cualquier cosa, no puede ser lo que se nos ocurrió, no podemos comunicarnos ahorita con el presidente de nuestra organización y decirle, mire, tenemos que hablar con nuestros colaboradores, tenemos que ponernos en contacto con nuestros colaboradores. Esos especialistas, los encargados, los gerentes de gestión humana, no es enviarles un comunicado a los colaboradores, es saber qué es lo que va a decir ese comunicado. Para eso nosotros tenemos que definir con claridad cuál es el discurso organizacional. Como yo digo, el discurso organizacional, el credo de la organización, el speech de la organización, el guión. Y cuando yo digo esto, muchas personas, clientes y amigos me dicen, Mari, suena muy preparado, pareciera que tenemos que ser totalmente muy pensadores, tiene que ser como muy manipulado. Y la palabra, pues definitivamente, aunque parezca fuerte, definitivamente sí tenemos que ser muy cuidadosos al definir ese discurso organizacional. Tenemos que saber exactamente cuáles son los mensajes y saber además cuáles son las estrategias, las campañas, los programas, las políticas que permitan que ese discurso organizacional realmente cale en los colaboradores, llegue a nuestros clientes, al público general, a todos nuestros stakeholders, porque la supervivencia de la empresa en este escenario solo se puede expresar a través de la comunicación. Por ende, la información versus comunicación. Cuando nos ha tocado auditar la comunicación en las organizaciones, que regularmente siempre es muy importante saber qué es lo que la empresa está haciendo, a muchas empresas llegamos y nos dicen, no, sí, nosotros nos estamos comunicando. Sí, ¿cómo se están comunicando? Bueno, nosotros informamos quincenalmente, cuando pagamos el bono, le informamos a los colaboradores cuando se paga la nómina. Eso no es comunicación. La información no es comunicación. La información es información, la comunicación urge que sea de doble vía, que haya un intercambio de información. Evalúe, por favor, y nos puede escribir, en este momento nosotros los vamos a estar leyendo, evalúe si su empresa informa o comunica. Usted subestima la importancia, muchas empresas subestiman la importancia de comunicar y limitan la información y piensan que eso es comunicación. De hecho, yo siempre me escandalizo de las empresas que todavía entras a los pasillos o entras a alguna oficina en particular y tienen todavía carteletas de esas que tienen corcho, que tienen un marco de madera, que tienen un fieltro verde además, y ese fieltro verde pues todavía siguen imprimiendo los cumpleaños o alguna información sobre la nómina, sobre los seguros, o sobre cualquier cosa, o sobre cualquier campaña, y la pegan y dicen, ya estoy comunicando. Definitivamente evaluemos si eso es lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones y si eso es lo que nosotros creemos que es la comunicación. Entonces, ¿qué informaba o comunicaba antes su empresa? Antes de este escenario, antes del COVID-19 aderezado venezolano. ¿Qué es lo que informaba su empresa? ¿Qué es lo que estaba comunicando su organización?
En esos planes de endomarketing estaba ya usted convirtiendo a sus colaboradores en embajadores de marca, ya estaban convertidos en vendedores de la empresa, ya conocían a tal cabalidad sus productos y servicios que eran capaces de mercadearlos en los diferentes espacios donde hacían vida, en las escuelas de sus hijos, en las comunidades, en el consejo comunal, en cualquier otra organización, en los clubes o en los clubes deportivos. Si no es así, pregúntese realmente si usted estaba comunicando o estaba informando. ¿Y cuál era la estrategia de contenido? Es decir, si ya usted tenía discurso organizacional, cuál era su speech, cuál era el guión, qué era lo que estaba diciendo la organización, de qué estaba trabajando, cuál era el lineamiento discursivo de su organización antes de este COVID-19. Yo siempre digo que la estrategia comunicacional es tan importante como el aspecto legal o el aspecto financiero. De hecho, en las organizaciones o en las empresas, cuando tenemos algún tipo de inconveniente, problema o circunstancia que estamos pasando, regularmente llamamos al abogado, ¿verdad? Llamamos a nuestros asesores legales, le decimos, mira, tenemos un inconveniente, me gustaría que viniera el representante de nuestro bufete para que nos ayudara, porque se nos está presentando un inconveniente con sindicatos, con algún trabajador, con un problema, con alguna demanda, algún problema relacionado con nuestros clientes, colaboradores o con cualquier público. También hacemos lo mismo con los asesores financieros, tenemos que revisar estos números, tenemos que ver qué es lo que estamos planificando, cómo fue que lo hicimos, cuáles son las estrategias financieras que debo llevar a cabo. Sin embargo, cuando tenemos problemas en la organización, regularmente no buscamos a nuestros asesores comunicacionales, no buscamos a la persona que nos pueda ayudar a ese problema, a esa crisis, ¿cómo la comunico? ¿Cómo comunico hacia adentro y hacia afuera de la organización la crisis que estoy viviendo? Y yo siempre digo que cuando una empresa tiene una crisis, ella misma tiene que salir adelante, dar el primer paso y decir, tengo esta crisis y esto es lo que nos está ocurriendo. Decirlo con cada palabra medida, además, hay que tener cuidado con eso. Tengo que tener cuidado con que cada palabra de que yo esté usando en ese discurso organizacional esté totalmente estratégicamente pensada. Entonces, como ven en ese triángulo, por supuesto, yo siempre digo que en ese triángulo está nuestra estrategia comunicacional para comunicar todo lo interno, lo externo y lo crisis, y tiene que estar, por supuesto, basado y apoyado por nuestros asesores legales y nuestros asesores financieros que nos ayuden a superar la crisis. Este círculo que quise ponerles aquí, la comunicación estratégica. ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la clave de la comunicación estratégica? La alineación. Y es que antes de esta crisis ya nuestras organizaciones quizás no trabajaban alineadas. Ya nuestras organizaciones no tenían entre las diferentes gerencias acuerdos para esas líneas discursivas y mantener un mismo idioma, hablar, dar los mismos mensajes a nuestros colaboradores. Ya estaba cada gerencia hablando su propio idioma y cuidado, a veces hasta se contradecían esas gerencias entre sí. Entonces, eso que vemos adentro, ¿en qué tenemos que estar de acuerdo? Por supuesto, en nuestros lineamientos fundacionales, lo que conocíamos antes como visión, misión, objetivo, que ahorita entendemos que es más importante hablar de propósito superior. Y muchas empresas ya lo tienen su propósito superior, su política integrada, y en eso nos tenemos que poner de acuerdo. Pero además nos tenemos que poner de acuerdo en los lineamientos discursivos. ¿Cuáles son los mensajes que voy a comunicar a través de todos los medios que consumen mis clientes, tanto internos como externos? Lineamientos discursivos. El año pasado, por ejemplo, estábamos hablando ya de mantenimiento de las operaciones. Era uno de los lineamientos discursivos que estamos trabajando con todos nuestros clientes. Hablarle y comprometer a nuestros colaboradores con el mantenimiento de las operaciones, entendiendo que todos somos responsables del mantenimiento de las operaciones. Estábamos hablando de resultados financieros para que además todos los colaboradores nos sintiéramos responsables de los resultados financieros. También tenemos que estar alineados, por supuesto, con esa orientación a los generadores de contenido. Es decir, a todas esas personas que están dentro de la organización, que generan noticias en diferentes áreas, tienen, por supuesto, que estar orientados para hablar el mismo idioma. Y saber cómo manejar esas estrategias por ciclos. ¿Qué digo este mes? ¿Qué digo el mes siguiente? Además, porque ustedes saben que nuestra realidad, nuestros escenarios son lo suficientemente ágiles como para entender que nuestras estrategias tienen que ser cíclicas. La gestión de las comunicaciones como tal, que es el cómo la voy a llevar a cabo, los programas, los proyectos, las políticas, las campañas,
y por supuesto ahí sí puedo esperar resultados. Ahorita vamos a ir rápidamente con los roles de la comunicación interna, externa o en crisis, entendiendo que esta que tenemos ahorita del COVID-19, y cuando las empresas preguntan qué es lo que debo comunicar en medio de esta crisis, tengo que entender que la comunicación que estamos viviendo ahorita es una comunicación en crisis y tiene una estrategia diferente justamente por ser comunicación en crisis. Tiene esos 4 roles. El staff gerencial y los asesores comunicacionales. Y cuando digo staff gerencial, ya más adelante vamos a ver si es que existe ese staff gerencial conformado en comité de crisis. Y si son los accionistas, si es el presidente de la empresa, qué grupo, cuáles son los líderes de la organización que tienen que ser los que definan el discurso organizacional y los mensajes clave. Si son ellos los que van a decidir, ¿sí? Lo que van a decir, lo que va a decir la organización. En estos momentos vamos a ponernos de acuerdo porque esto es lo que vamos a decir. Porque esta es la forma, esto es lo que necesitamos comunicarle tanto a nuestros clientes internos y externos para poder tener operaciones. Sé qué voy a decir, el guión, el speech, el credo de la organización. Las líneas discursivas, como les digo, las líneas discursivas están, por supuesto, íntimamente relacionadas con los mensajes clave. Los mensajes claves, para los que nos han escuchado en otras oportunidades, deben derivar del discurso organizacional, deben extraerse del discurso organizacional. Son esas frases como más importantes, que las voy a usar en todos los mensajes, o en la mayor cantidad de los mensajes hacia adentro y hacia afuera de la organización, con esas líneas discursivas, para poder generar una matriz de opinión, para poder incidir en una matriz de opinión, en qué es lo que van a decir acerca de mi marca, de mi producto, de mi servicio, de mi organización, de mi empresa, a través de lo que yo diga, porque yo soy la que va a causar esas percepciones en mis públicos. Este es el segundo rol, que es la gente de gestión humana, conjuntamente con esos equipos internos, si es que los tienen de comunicación, si no los tienen, pueden ser, por supuesto, outsourcing o pueden ser asesores de comunicación. Ese asesor de comunicación ya ayudó a ese primer rol a definir, ayudar y a redactar a dedo, palabra por palabra, ese discurso organizacional, pero además ahorita tiene que apoyar a gestión humana a cuáles son el análisis y la segmentación de los públicos, tanto internos como externos, para ajustarnos y crear medios que sean, ajustarnos los mensajes, porque no es lo mismo, quizás no es el mismo lenguaje el que voy a decir aguas abajo, que el mismo mensaje que le voy a dirigir a los accionistas. ¿Cómo lo ajusto? ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje que realmente me van a escuchar? ¿Cuáles son los medios que consume cada uno de esos segmentos y de esos stakeholders? Hay un tercer rol que son los voceros y corresponsales. Por supuesto, ahí volvemos a hablar de los generadores de contenido, es decir, de quienes producen, generan noticia dentro de cada una de esas áreas. Esas personas que producen y generan noticias tienen que ser parte del concierto de la comunicación, de la estrategia de la comunicación. No puede ser que cada quien hable por su lado, y en estos momentos de crisis menos. Generan noticias, generan información, tiene que estar alineada, tiene que estar filtrada, tiene que estar editada por nuestra estrategia comunicacional. Y por último, el último rol, por supuesto, el de producción como tal, que lo puede hacer quizás el periodista interno, el periodista externo, la agencia de comunicación que trabaje con ustedes, pero es muy importante llevar a cabo además las piezas, es decir, el consumo, el producto comunicacional como tal. Ok, ahorita les voy a decir brevemente diferencias entre el vocero y el corresponsal. Los voceros, y siempre lo decimos, es la voz de la organización, es un líder de opinión, es el que va a tener en su poder el manejo tanto del discurso organizacional como de los mensajes claves. Ese vocero tiene que ser debidamente calificado, facultado y entrenado por Media Training. Tiene que ser una persona, tiene que ser un líder de la organización que esté habilitado para hacerlo. No cualquiera se puede autodenominar vocero, ni llevar las banderas, y no por sentirse vocero, sentir que él mismo puede, pues, inventarse los discursos o de alguna manera pensar que puede decir lo que le venga gana de decir, o improvisar alguna comunicación o mensaje. Pues no, porque el vocero además tiene que responder directamente a lo que el discurso organizacional y los lineamientos discursivos definieron que él dijera. Él es un portavoz que va a repetir o va a publicar, que va a ser público
el mensaje organizacional, el discurso organizacional. Y después tenemos al corresponsal, que como saben, ya hemos dicho que es ese generador de contenido, pero su producción de información definitivamente tiene que ser filtrada y editada. Ok, es importante evitar la pérdida de control para el establecimiento. Y para evitar perder el control, muchas empresas lamentablemente no realizaron antes con tiempo políticas de comunicación interna y externa, políticas de comunicación interna y externa. Desde a quién, cómo y qué información debe ir un correo hasta a quién se lo copio. Y por qué el correo es realmente el medio que se consume, etcétera. Esas son las políticas de comunicación, tanto internas como externas. Vamos rápidamente con las recomendaciones como tal. Por supuesto, importantísimo instalar la sala situacional. Si su empresa aún no tiene sala situacional instalada, es algo urgente, es algo prioritario, es algo que tiene que hacer hoy, esta tarde. ¿Por qué? Porque tenemos que estar monitoreando de manera constante y permanente. Y monitoreando no es que algún líder o alguna persona o algún empleado de nuestra organización esté pendiente de lo que están diciendo por las redes sociales o por el WhatsApp. Tiene que haber una sala situacional estudiando cada uno de esas situaciones. Para poder manejar los escenarios 2020 es una práctica, una buena práctica, pero que yo creo, yo siempre digo que nosotros tenemos como ya práctica en el asunto, por la agilidad de los escenarios, tanto del endo como del exoentorno que nos ha tocado vivir en estas 2 últimas décadas. Cuenta su empresa con sala situacional, pueden respondernos eso. La evaluación de escenarios, 2. Evaluación de escenarios. Sí, hay varios escenarios, eso nos hemos, por supuesto, lo analizamos constantemente nosotros con varios expertos de nuestro equipo de diferentes áreas. Tenemos un posible cambio de gobierno. En esta inestabilidad política efervescente, un posible cambio de gobierno que podría ocurrir en los próximos minutos, en las próximas horas, de aquí a mañana, de aquí al día siguiente. Mucha gente dice, no, como que el resto del año. Pero podría suceder continuidad del sistema, un segundo escenario, por supuesto. Esto podría mantenerse, el mismo sistema. También un golpe militar es uno de los escenarios, una intervención internacional es otro de los escenarios. Siempre está el escenario inesperado, el no sé qué pueda pasar, ¿no? Y los esperados, inesperado en el tema financiero, por supuesto, la dolarización, hiperinflación y el COVID-19. La mayoría de los escenarios, amigos, en este momento en COVID-19 no tiene control de las aristas porque es una situación sin precedentes, como yo les decía antes, de dónde podemos tomar alguna referencia, que esto no nos había pasado antes en el mundo. Además, porque toda la dinámica laboral se transforma en esto que conocemos como teletrabajo, que suena muy bonito, pero ustedes saben que no es así. Sobre todo los que tenemos niños chiquitos, pues por supuesto, trabajar todo esto. La tercera recomendación, conformar comités de crisis. ¿Tiene su empresa ya conformado este tipo? ¿Tiene su empresa un comité de crisis? Hemos encontrado que nuestros clientes, varios de nuestros clientes tenían algunos comités de crisis, pero no estaban activos. Y muchos ni siquiera tenían comité de crisis ni planes de contingencia. Tiene que existir el manual para el manejo de la crisis. Tiene que existir de manera alineada, acordada y asesorada un comité de crisis para el manejo de la comunicación de crisis y de los diferentes escenarios que podemos manejar. Y, por supuesto, ese comité de crisis debe manejar y ser parte de la sala situacional, que controlamos y que no. Eso es parte de lo que vamos a entender, que estamos adaptando el plan estratégico, cómo evaluamos la sostenibilidad de la empresa y la generación de ingresos y la promoción de la son varios de los escenarios que tiene que empezar a medir ese comité de crisis. ¿Qué es lo que se controla? ¿Qué no? ¿Qué podemos adaptar del plan estratégico? ¿Cómo evaluamos la sostenibilidad de la empresa? Y cómo generamos ingresos y cómo seguimos promocionando las ventas en este escenario. Tenemos como cuarta recomendación diseñar lineamiento en crisis. Por supuesto, este punto es increíblemente importante porque hay que comunicar en escenarios que no controlamos. Lo que determina la cuarentena son otros, de hecho, esto ya no es cuarentena, es cincuentena, sesentena, quién sabe cuánta tena. Así que, como los que manejan esto son otros, diseñar lineamientos comunicacionales en crisis, nos toca comunicar en estos escenarios que no controlamos. El suministro de la gasolina se ha vuelto, por supuesto, un tema totalmente terrible, quizás el más dramático de lo que podemos manejar en la comunicación. Nuestros colaboradores están en casa en esto que estamos inventando como teletrabajo, y hay un gran posible desabastecimiento que ya empieza a notarse en los anaqueles por la baja de producción, las fallas de distribución y el control de precios. Entonces,
tenemos que diseñar alineamiento en estos escenarios. También tenemos que implementar la comunicación en crisis. Implementar la comunicación en crisis debe ser intencionada, la comunicación en crisis, decidida, constante, alineada y regular, ¿ok? Imagínense el reto que tenemos de implementar, es decir, llevar a cabo esos programas de comunicación en crisis de manera intencionada. Y cuando yo digo la palabra intencionada, otra vez me dicen, pero bueno, debe ser manipulada, debe ser manejada. Definitivamente sí. Yo tengo que tener total control de lo que estoy comunicando palabra por palabra, quién lo está comunicando, cuál fue el vocero que escogí, cuál es el discurso organizacional que está manejando, y si ese discurso organizacional tiene que cambiar en el próximo minuto porque sigue ni sea situacional ni con crisis. Tareas alineadas de staff, los mensajes a comunicar, tanto lo oficial de la empresa como las directrices operativas. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Qué esperan escuchar de nosotros? ¿Qué esperan ellos escuchar de nosotros? Definir las vocerías, la recomendación número 6, todo lo que digas puede ser usado a tu favor en este momento, hay que controlar todas tus emisiones, restringir las vocerías, y si como he dicho que hay que facultar algunas vocerías, también hay que restringir muchas de las vocerías. Es decir, que muchos de los líderes que hablaban sus vertebradas de manera improvisada, debemos restringirlo, debemos prohibirle las vocerías en estos momentos, de manera, por supuesto, negociada, concertada y articulada, para poder disminuir la incertidumbre. E implementar la comunicación en crisis, es responsabilidad, por supuesto, de la Junta Directiva, de los staff gerenciales, de los asesores, este tema de levantar un manual de crisis o el plan de contingencia. Y la recomendación, antes de darle el pase a Julio, que va a hablar del tema de los medios como tal, voy a cerrar con diseñar las políticas de comunicación en crisis y sus modelos. Voy a cerrar con 2 recomendaciones. La de diseñar política de comunicación en crisis y los modelos. Tenemos los modelos discursivos preparados para cada escenario, los tengo. Tengo política de comunicación en crisis, porque además esa sala situacional que va a evaluar cada uno de esos escenarios tiene que saber que hay una comunicación que ya tengo que tener lista, preparada, escrita, diseñada para cada uno de esos escenarios. La tengo que tener desde ahorita. La tengo que tener desde mañana, no puedo esperar que ocurra el escenario para tener la comunicación, para preparar qué es lo que voy a decir. Tengo que tenerlo preparado desde ahorita y eso se puede prediseñar para tenerlo ya bajo la manga y poder salir de manera airosa y comunicar de manera oportuna en el momento indicado. Y tenemos como último del tema que les decía que iba a cerrar con estos 2 de la empatía como estrategia. Es vital que hacemos el nexo con nuestros colaboradores, que sepan los colaboradores que estamos aquí con ellos, con nuestros clientes también, saber si nuestros colaboradores están bien, si tienen las herramientas para trabajar desde su casa. Le estamos enviando to-do list, le estamos enviando tareas, le estamos enviando asignaciones, pero no sabemos si las pueden hacer. Tienen conectividad, tienen servicio de internet en este momento, tienen luz en su casa, tienen agua, tienen algún pariente enfermo, tienen algún riesgo económico importante, tienen comida en su nevera. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra gente. Lo que hagamos ahorita por nuestros colaboradores puede ser positivo o negativo. Si no lo hacemos en este momento, nos van a pasar facturas. Si lo hacemos, nos los van a agradecer y van a ser leales y vamos a tener verdaderos embajadores de marca. ¿Cómo están en su casa? ¿Cómo están mis clientes, esos que esperan que yo aparezca? Realmente esos clientes que dicen, y esta marca estará viva, esta empresa seguirá trabajando. Ese cliente quiere y espera saber dónde estamos. Y por último, como orientación 10, para que a partir de aquí les hable Julio Manso, el tema de los medios, orientar e incidir en las matrices de opinión. A veces creemos como voceros de una organización, cuando entrenamos a esos voceros, cuando entrenamos a esos líderes, no siempre el presidente es el vocero de la organización, ojo, cuando entrenamos al vocero que va a hablar en nombre de la organización, tanto interna como externa, no tenemos idea de que sí podemos incidir de manera determinante en las matrices de opinión. Las políticas de comunicación, tanto interna como las políticas de comunicación externas, deben dar origen a matrices de opinión favorables a los intereses de la empresa. Por eso es tan importante que yo las tenga definidas como políticas. Tengo que alinear las vocerías con otras empresas, con cámaras y con asociaciones. Tengo que alinear, tengo que decirles lo mismo que dice
el resto de las empresas del mismo rubro o sector o segmento. Y evitar, por supuesto, ser eco de fake news, es obvio, es evidente. Entrenar a los colaboradores para que aprendan a seleccionar los contenidos que consumen en estos momentos, para reducir la incertidumbre, para que no se intoxiquen, para que no se pongan a adiestrarse en 20.000 cosas que realmente no les sean útiles. Reducir la incertidumbre, los rumores o las dobles agendas. Y bueno, ahorita sí le doy el pase a Julio Manso, que es el experto en cuanto a que también trabaja con nosotros para que cada empresa, luego que tenga todo este proceso y toda esta estrategia de comunicación, sepa además cuáles son los medios que pueden utilizarse en redes sociales, en plataformas, para poder comunicarse con los colaboradores, con los clientes. Y bueno, yo me voy a mantener aquí, voy a escuchar a Julio y luego, por supuesto, vamos a también a responder sus preguntas con... Gracias. Hola Mari, pues muchas gracias por la oportunidad. El día de hoy, bueno, vamos a comentar sobre precisamente estos cambios tecnológicos y cómo han afectado a la comunicación. ¿Okay? ¿Cuáles son las plataformas que podemos utilizar? Y sobre todo, agregar un elemento importantísimo, y es que la comunicación en esta segunda década del siglo XXI se va a caracterizar, a diferencia del siglo XX y a diferencia de la primera década del siglo, por un elemento importantísimo, que es la segmentación del público. Nosotros anteriormente hablábamos de que teníamos que tener un mensaje homogéneo y amplio para todos nuestros suscriptores, nuestros espectadores, nuestra audiencia en general. Sin embargo, a raíz de la Big Data y a raíz de las herramientas de segmentación, como por ejemplo son el manejo a través de las redes sociales de publicidad paga, se nos abre un nuevo reto. ¿Cuál es el nuevo reto? Pues que a diferentes personas se les debe difundir diferentes mensajes, ¿no? Y esto es totalmente revolucionario, porque incluso desde la comunicación política hasta la comunicación empresarial agregan elementos completamente nuevos y entienden que ya el mensaje no puede ser único. Debe tener, sí, una estrategia global, una estrategia única, pero el mensaje es diferenciado. ¿Qué tan diferenciado va a ser ese mensaje? Pues hasta que nosotros lo queramos lograr. Yo quiero llamar en especial la atención lo que se ha logrado a nivel de comunicación. Por ejemplo, la última campaña de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que evidentemente los que conocen de marketing político entienden que una campaña no es otra cosa que un gran proceso comunicacional. Pues en esta campaña se generó una segmentación detallada de la población norteamericana y el candidato, en este caso el comunicador, el vocero, fue capaz de llevar a cada persona, a cada segmento, el mensaje que fuera efectivo para él. ¿Qué quiere decir eso si nosotros lo llevamos a nuestras empresas? Pues quiere decir que, por ejemplo, si nosotros somos una empresa que vende teléfonos celulares, nosotros podemos tener un mensaje para el estrato socioeconómico A, para el estrato socioeconómico B, para el estrato socioeconómico C, o el D o el E. También nosotros podemos tener un mensaje diferenciado a públicos diferenciados. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos enviar un mensaje a la gente joven que puede comprar nuestros productos, pero también podemos enviar un mensaje con el mismo producto incluso a un sector etario mucho, digamos, de edad más avanzada, porque ya las comunicaciones digitales nos están permitiendo tener efectivamente esa herramienta. Y hacia allá el futuro, nosotros vamos a ser en los próximos años efectivos comunicando en la medida que seamos capaces de segmentar y englobar mensajes hacia distintas audiencias. Vamos a hacer con la siguiente lámina. Siguiente, por favor. Ok, bueno, un poquito más hablando de la segmentación y caracterización, volvemos al tema, ¿no? Hay que ser lo más específico en nuestra comunicación en base a nuestra audiencia. No podemos seguir con un mensaje único, con un mensaje genérico de nuestras microaudiencias. Mi recomendación es a ir
un poco más allá y a entender y a estudiar nuestra audiencia para poder así segmentarla y caracterizarla. Un elemento importantísimo que es el proceso de fidelización, en los cuales tenemos también la posibilidad de tener un mensaje diferenciado y específico a nuestra audiencia que se encuentra bajo los patrones de fidelidad y antigüedad, a diferencia de las audiencias que estamos recién captando. Vuelvo, repito, son mensajes diferentes para audiencias diferentes y en la medida que seamos capaces de segmentar más y más nuestra audiencia, pues nuestro mensaje va a ser mucho más efectivo y nuestra productividad, nuestra efectividad va a ir incrementando. Obvio, todas estas plataformas, todos estos elementos tecnológicos sin perder los elementos importantísimos, que al fin y al cabo es la empatía, es entender que hay un compromiso mutuo y recíproco entre nuestra audiencia y nuestra marca. Siguiente. Ok, este es un tema que me han preguntado mucho sobre la periodicidad del mensaje. La recomendación sin duda es diaria. Nosotros en esta década nos encontramos en una competencia feroz por la atención, ¿ok? Por lo cual nosotros no debemos desperdiciar la oportunidad de diariamente retransmitir nuestro mensaje. Nosotros, lo repito, estamos en una puja por la atención de la gente y esto nos demanda que cada vez tengamos más y mejores herramientas para poder difundir nuestro mensaje, ¿no? Vamos a la siguiente página. Ok. ¿Cómo nosotros entramos a un siglo y a una realidad post-pandemia completamente digital sin olvidar el valor primordial que es que nos importa a la gente, la empatía, la cercanía con nuestro consumidor? ¿Okay? Y este es uno de los grandes retos de esta nueva realidad post-pandemia. Cómo ante el distanciamiento social nosotros seguimos cerca de la gente. Y eso lo vamos a lograr es a través de la implementación de plataformas tecnológicas adecuadas, siempre, pero ojo, siempre sin dejar a un lado el elemento primordial que es el factor humano, el factor empático. Nunca en nuestras comunicaciones o en nuestras plataformas podemos dejar de lado. Y yo quiero aquí hacer un inciso con el tema venezolano y el tema venezolano cómo se está adaptando a las nuevas plataformas. Porque sí, hemos roto la cultura que teníamos en Venezuela de que nosotros nos gustaba ir al sitio, nos gustaba la presencialidad y de una u otra manera esta realidad pandémica nos ha obligado a entrar en una serie de relaciones digitales. Sin embargo, dentro de las mismas relaciones digitales, la gente sigue apreciando y valorando el elemento humano. De todo. Yo particularmente tengo la oportunidad de asesorar muchas marcas y muchas tiendas en línea y el venezolano puntualmente tiene una característica y es que siempre en el proceso de compra o selección de un artículo necesita y le gusta que haya un elemento humano, ya bien sea al final de la confirmación, en el pago, pero siempre quiere tener un elemento humano. Esto es importante porque muchas tiendas buscan la automatización de sus procesos en línea y la realidad y la experiencia nos ha mostrado que aunque sí debemos tener un gran margen de automatización, siempre en el caso venezolano les gusta tener un contacto final con un humano antes de llevar a cabo su compra o adquisición de su servicio. Otro elemento importantísimo con respecto a las comunicaciones, debemos tratar que nuestro mensaje en las distintas plataformas es un mensaje personalizado, o sea, no caigamos en el error de tener un mensaje automatizado para todo el mundo. Y vuelvo y repito, la clave para captar la atención, que es el principal recurso en este siglo de la información, es precisamente entendiendo que existen distintos segmentos y existen distintas audiencias y que en la medida que nosotros seamos capaces de diferenciar el mensaje hacia cada una de esas audiencias, nosotros vamos a tener muchísimo más éxito. La comunicación unidireccional, ya la comunicación homogénea hacia
absolutamente toda nuestra audiencia ha acabado. Ahorita más que nunca es importante entender la diferencia en la comunicación en cada uno de los canales que tenemos, ya bien sea YouTube, Zoom, Twitter, Facebook, Instagram, web, y agregarle un elemento nuevo que es la diferenciación hacia cada una de nuestra audiencia. Lo que funciona con una audiencia no funciona necesariamente con la otra. Una plataforma como Zoom es extremadamente exitosa entre gente joven, lo están utilizando día a día, les es muy cómodo, les es muy fácil, pero por otro lado es muy engorrosa y frustrante para sectores etarios altos. Es decir, hemos tenido la experiencia de tener muchas asesorías y conferencias a través de, por ejemplo, esta plataforma de videollamadas, y es importantísimo entender que aunque puede ser un éxito para ciertos segmentos, por ejemplo, hemos presentado talleres gratuitos para el manejo del marketing digital, pues ha sido todo un éxito, mientras que hay otros sectores, por ejemplo, hemos hecho también y hemos colaborado en conferencias en temas laborales a través de la plataforma Zoom con un sector etario un poco mayor, y la verdad ha sido bastante. Entonces, clave, y quiero que eso es lo que se lleven de esta intervención, entender que esta segunda década del siglo XXI es la década de la segmentación de nuestras audiencias, y que nuestro mensaje, aunque debe tener una estrategia única, debe estar a su vez subdividido y segmentado dependiendo de nuestra población. Esa es la clave. Así está migrando el mundo digital. Nada más a nivel de conferencia, lo vemos en las publicidades, lo vemos en la manera que se está comprando, en la interacción con los usuarios. A cada segmento poblacional, incluso dividido por factores emocionales, se les debe llegar con un mensaje distinto. Es decir, nosotros debemos tener, por ejemplo, un mensaje para los que compran a nivel objetivo, a los que compran emocionalmente, a los que compran por referencia. O sea, es decir, nuestra estrategia se complejiza y nos obliga a tener muchísimos más elementos para ser efectivo, puesto que, vuelvo a repetir, pasamos de un siglo XX donde la información era valiosa, donde la información era escasa, donde tener un canal de comunicación, ya bien sea de la empresa, ya bien sea de un gobierno, ya bien sea de un vocero, era importante, a el siglo XXI, donde tenemos un exceso de información. Estamos más bien en una anomia informativa porque tenemos demasiadas fuentes y competimos como canal comunicacional por la atención de nuestra audiencia. Y en la medida que nosotros seamos capaces de segmentar nuestro mensaje, pues vamos a ser mucho más efectivos a la hora de conectar con ese público que, vuelvo y repito, tiene miles de opciones distintas de información y queremos que vaya, que consuma nuestra información. Siguiente, por favor. Ok. Repito, la comunicación, siglo XXI, segunda década, pues competir con los demás, ya la comunicación no es exclusiva, ya no es escasa, ya no es un valor en sí tener un acceso a la información, sino que ya el acceso a la información se ha democratizado al punto donde las fuentes de información compiten entre ellas por tu atención, por la atención del usuario, la atención de la audiencia. Así que es vital definir los mensajes claves, definir los roles y las responsabilidades sobre la información y la comunicación, su objetivo identificado y debería ser. Siguiente. Pero resultados esperados de la comunicación, pues ya lo conocemos, es todo un reto, tenemos que aplicar nuevos canales, y lo que buscamos finalmente es, de parte de nuestra audiencia, lealtad, agradecimiento, crecimiento de la organización y la productividad, bajo el concepto de estar con ellos en estos momentos tan difíciles y vamos a estar con ellos, donde es cada día más virtual,
pero donde la presencia humana y la humanidad de tu marca, tu compañía, es cada día más apreciado. Bueno, para finalizar, muchas gracias por escucharnos. Mari, seguro que también dejará una pequeña clausura, aquí pendientes para contar sus dudas, sus inquietudes sobre los procesos comunicacionales en esta segunda mitad del siglo XX. Y bueno, solo quiero decirle que en estos tiempos, termino mi presentación, no se trata de ser el grande o ser el pequeño, ya eso quedó en el pasado, eso quedó en el siglo XX. El siglo XXI se trata de la competencia entre el rápido y el lento. Y las compañías, las marcas, las personas, los voceros, los líderes, que sean capaces de ser rápidos, no importa su tamaño, van a ser los más exitosos. Muchas gracias.